Dios os bendiga, hermanos, bendiciones, bendiciones. Es un gozo, hermanos, poder seguir transmitiendo lo que dejé el otro día, que me quedé sin almacenamiento. Y vamos allá, hermanos, segundo punto, crucificado y resucitado con Cristo. Venía hablando, hermanos, de que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Venía diciendo que somos piedras de testimonio, que hoy más que nunca debemos de dar testimonio de quién somos, de dónde de dónde nos ha sacado el Señor. Y por último, hermanos, vemos cómo los israelitas, para que pudieran conquistar Canaán, para que pudieran, hermanos, obtener la victoria ante sus enemigos, primeramente tuvieron que cruzar el Jordán. Y el cruce del Jordán, hermanos, habla de muerte, habla de morir a uno mismo, porque cuando cruzan el Jordán están cogiendo las piedras. Y hemos dicho que las piedras son un cuadro de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Fíjense también que cuando nada más cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué: Josué, circuncida al pueblo de Israel. La circuncisión, hermanos, era la señal del pacto, ¿no? Como todos sabemos. Y consistía, hermanos, en arrancar, en cortar un pedazo de su cuerpo, literal, cortar. Y esto, hermanos, simbolizaba la eliminación de impurezas, la eliminación de inmundicia. Amén, el desprenderse de su cuerpo pecaminoso. Era un símbolo de ello. Por eso, hermanos, para que los israelitas pudieran obtener la victoria, primeramente tuvieron que morir a uno mismo. Vale, de la misma forma tengo que decir que si queremos vencer a nuestros enemigos espirituales, si queremos conquistar bendiciones, primeramente tenemos que morir a nosotros, morir a nuestro yo, a nuestra chicha, a nuestra carnalidad. ¿Y cómo hacemos eso, señores? ¿Cómo hacemos eso? A ver, porque nosotros no podemos crucificarnos nosotros mismos, amén, sino que tiene que ser el mismo Dios. Es decir, tenemos que creer que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Tenemos que creer que hemos sido circuncidados en Él. Que la gloria sea para Dios, porque esto no es humano, esto no es por fuerza humana, por conocimientos humanos, no. Esto es gracias al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que morir. ¿Y cómo hacemos? Antes de morir, antes de cruzar el Jordán, tenemos que tomar la decisión de hacer algo. ¿Cómo? ¿Cuál? Fíjense que antes de cruzar el Jordán, Josué le dijo al pueblo: santificaos hoy y mañana veréis maravillas. Santificaos hoy. Primeramente tuvieron que santificarse. Es importante, hermanos, comprender el significado de la santificación. No solo es importante comprenderlo, entenderlo, sino es más importante ponerlo por práctica, vivirlo. Porque ¿de qué me sirve aprobar la teórica del carnet de conducir si no me saco la práctica? No vale, no sirve. Es bueno, sí, la teoría es muy buena, pero es mejor llevarlo a la práctica. Por eso, hermanos, tengo que decir que primeramente tenemos que santificarnos. Santificación quiere decir apartado, separado. En esencia no dice nada en cuanto a la naturaleza de algo, sino solo su posición en referencia a Dios. Por ejemplo, el tabernáculo y su mobiliario fueron apartados para el Señor, separados para el uso exclusivo del Señor. Por eso la lana, la tela, el metal y otros utensilios no eran santos en sí mismos, no, sino muy sencillamente fueron apartados para el Señor, solamente para el uso del Señor. Por eso tengo que decir, hermanos, que nosotros, la iglesia, ha sido apartada, ha sido santificada para el Señor. Que la gloria sea para Dios. Por eso date de cuenta que la santificación es triple. Es decir, que tiene 3 pasos: santidad posicional, santidad práctica o progresiva, y por último, santidad perfecta o completa. Por eso el primer paso lo dio Dios, santidad posicional. Nos posiciona. ¿Qué significa santidad posicional? Muy sencillo: que el cristiano es sacado de este mundo y sentado con Cristo en los cielos. Es decir, que ya no forma parte de esta tierra, que ya su ciudadanía no está aquí en este globo terráqueo, no es su ciudadanía, su casa, ya no está aquí en esta dimensión, sino que ahora es de los cielos en el nombre de Jesús. Santidad posicional, nos posiciona. Por último, el segundo paso, santidad práctica, santidad progresiva, que es que el cristiano tiene victoria día tras día sobre el pecado y crece en santidad y en semejanza a Cristo. Que la gloria sea para Dios. Pero claro, santidad progresiva, práctica, día a día, no mes a mes, no semana a semana, no de tiempo en tiempo, cuando todo... No.
Todos los días. Práctica, santidad práctica, es decir, apartado del pecado. Todos los días, apartado del pecado y vivir cerca del Señor. Ese es el paso que estamos dando ahora hasta que lleguemos al tercer paso. Santidad perfecta, completa, que es cuando ya estaremos en el cielo, que seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Hemos sido apartados para el Señor. Hemos sido santificados. Somos de Él. Por eso quisiera hablar, hermanos, de la santidad, ¿vale? Y quiero hablar de la santificación que está en Romanos 6, 7 y 8. Si leemos, hermanos, Romanos 6, veremos cómo el cristiano está muerto al pecado. Si leemos Romanos 7, veremos cómo el cristiano está muerto a la ley. Y si leemos Romanos 8, veremos cómo el cristiano está vivo en la victoria que el Espíritu Santo le da. Que la gloria sea para Dios. Por eso estos 3 capítulos son una explicación de la pequeña frase de Romanos 5, 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Que la gloria sea para Dios. Por eso está diciendo, hermanos, que debido al pecado, a la desobediencia de Adán, ¿qué pasó? Hundió la raza humana en el pecado, en la muerte, en la condenación. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que se movió misericordia, porque Él nos ama mucho. Nos ama tanto que no entra en nuestra mente de lo que nos ama el Señor. Y envió a un postrer Adán, a un segundo Adán, a Cristo, que gracias a su obra, ¿qué ha pasado? Ha invertido todo lo que Adán deshizo en su desobediencia. Por eso, ¿qué pasa? Nos da vida, nos da libertad, nos da salvación, gozo. Que la gloria sea para Dios. Qué buenos Dios, ¿verdad? Por eso, gracias a Cristo nos lo ha dado todo. Es gracias a Él, no es por obra humana, no, es gracias al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si volvemos a leer Romanos capítulo 6, veremos cómo el pecado ya no reina en el creyente. Si leemos Romanos capítulo 7, veremos cómo la ley tampoco reina en el creyente. Y si volvemos a leer Romanos capítulo 8, veremos cómo el Espíritu Santo, morando en el creyente, nos da vida y libertad, nos da victoria en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, qué gloria, qué gozo, qué alegría poder ser llamado hijo de Dios, que ya no somos de aquí, de la tierra, que ya no pertenecemos a esta dimensión, sino que ahora pertenecemos al reino de los cielos en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, en medio de todo este gozo, de toda esta alegría, de toda esta bendición que el Señor nos da por misericordia, por gracia inmerecida, ¿qué pasa? Surgen 2 preguntas. ¿Alma? Sí. ¿Cuáles? Muy sencillas. Primera pregunta: ¿cómo obtener la victoria sobre mi carne? ¿Cómo obtener la victoria sobre mi chicha? Sobre este cuerpo malo. ¿Cómo? La respuesta nos la da el capítulo 6. Nos dice cómo tenemos la victoria sobre nuestra carne, al entender y al comprender que hemos sido crucificados y resucitados con Cristo. Ahora nos metemos más de lleno. Pero la segunda pregunta es más difícil. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo vivir de tal forma que agrada a Dios? Aun cuando todo lo que hago, incluso las buenas obras, están manchadas por el mal, por mi vieja naturaleza pecadora. Que la gloria sea para Dios. Esta pregunta la responde el capítulo 7 junto con el 8. El capítulo 7 nos dice que el cristiano está muerto a la ley. Y el capítulo 8 nos dice que el Espíritu Santo, morando en nosotros, cumple la justicia de la ley en nosotros, viviendo en espíritu. Que la gloria sea para Dios. Por eso vamos por partes. La primera pregunta, vamos allá. ¿Cómo obtener la victoria sobre mi carne? Y obtenemos la victoria sobre nuestra carne al entender y al comprender que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero no solo queda ahí, sino que le siguen 2 pasos más. Primer paso, saber mi nueva posición en Cristo. Segundo paso, considerar, es decir, creérmelo. Y tercer paso es presentarme. Presentarme al Espíritu Santo. ¿A quién nos vamos a presentar? ¿Nuestra carne, nuestra chicha o al Espíritu Santo morando en nosotros? Por eso, para obtener la victoria sobre nuestra carne, está en obedecer estas 3 instrucciones: saber, considerar y presentar. Por eso, para no hacer largo el vídeo, que llevo ya 10 minutos casi, vamos a meternos de lleno en el segundo vídeo con el tema: cómo obtener la victoria sobre nuestra carne. Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. Cuídense.